Muy buenas, somos el grupo de hidráulica y termofluidos. Los integrantes son Wilmer Aguilar, Leonid Burgos, Michael Segarra, Néstor Corozo y mi persona, Samira Rivera. Capítulo 1. Introducción y conceptos básicos. Termodinámica y energía. La termodinámica se puede definir como la ciencia de la energía. Aunque todo el mundo tiene idea de lo que es la energía, es difícil definirla de forma precisa. La energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios. Una de las más importantes y fundamentales leyes de la naturaleza es el principio de conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica es simplemente una expresión del principio de conservación de la energía y sostiene que la energía es una propiedad termodinámica. Importancia de las dimensiones de unidades. Toda cantidad física se caracteriza mediante dimensiones. Las magnitudes que se asignan a estas dimensiones son conocidas como unidades. Las dimensiones básicas son masa, longitud, tiempo, temperatura. Se seleccionan como dimensiones primarias o fundamentales. Existen las dimensiones secundarias o derivadas como la velocidad, energía y volumen. Con el paso del tiempo se han creado varios sistemas de unidades, como lo son el sistema inglés y el internacional. Algunas unidades del sistema internacional e inglés. En el sistema internacional las unidades de masa, longitud y tiempo son kilogramos, metros y segundos respectivamente. Las unidades correspondientes en el sistema inglés son libra-masa, pie, segundo. Una libra-masa equivale a 0.4535 kilogramos y un pie equivale a 0.3048 metros. Definición de unidades. Definición de unidades de fuerza. La fuerza se define como la masa por la aceleración. Sistemas cerrados y abiertos. Un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para análisis. Los sistemas pueden considerarse cerrados o abiertos, dependiendo de si se elige para estudio una masa fija o un volumen fijo en el espacio. El sistema cerrado, conocido también como masa de control, consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera, es decir, ninguna masa puede entrar o salir de un sistema cerrado. Propiedades de un sistema. Se conoce como una propiedad a cualquier característica que posea un sistema. Las propiedades más usadas son el volumen, la temperatura y la masa. Existen propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas son independientes de un sistema como la temperatura. Las extensivas son las que dependen del tamaño o extensión del sistema como la masa total. Las letras mayúsculas se usan para denotar las propiedades intensivas, con excepción de la masa, y minúsculas para las intensivas. Densidad y densidad relativa. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Como podemos ver en la fórmula, esta con sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Algunas veces la densidad de una sustancia se da como relativa a la densidad de una sustancia bien conocida. Entonces se llama gravedad específica o densidad relativa y se define como el coeficiente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a temperatura específica. La densidad relativa se expresa como dr, densidad sobre la densidad del agua. La densidad relativa de una sustancia es una cantidad adimensional, sin embargo, en unidades del sistema internacional, el valor numérico de la densidad relativa de una sustancia es exactamente igual a su densidad. Estado y equilibrio. Todas las propiedades se pueden medir o calcular en cualquier sistema dentro de un estado específico. Todas las propiedades del sistema tienen valores fijos. Debemos tener en cuenta que la termodinámica trata como estados en equilibrio, es decir, que debe estar en un estado de balance. Equilibrio térmico. Debe tener la misma temperatura en todo su cuerpo. Y el equilibrio mecánico no debe haber en sus precisiones en ningún punto. Procesos y ciclo. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado
por un sistema de un proceso y la serie de estado por lo que pasa un sistema durante este proceso es una trayectoria del proceso. Cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio. Estamos ante un proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio. Se debe señalar que es un proceso de cuasi equilibrio, es un caso idealizado y no corresponde a una representación auténtica de un proceso real. Temperatura y la ley de cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí. Varias propiedades de los materiales cambian con la temperatura de una manera terrible, repetible y predecible. Y esto establece una base para la medición precisa de la temperatura. Una experiencia común es que una taza de café caliente colocada sobre una mesa se enfríe con el tiempo y que una bebida fría se entibie en algún momento. En ese punto se detiene la transferencia de calor y se dice que los dos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. La escala de temperatura usada actualmente en el sistema internacional y en el sistema inglés son la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Presión. La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad del área. Se habla de presión solo cuando se trata de gas o líquido, mientras que la contraparte de la presión de los sólidos es el esfuerzo normal. Puesto que la presión se define como la fuerza por la unidad del área, tiene como unidad de los newton por metro cuadrado, también conocida como pascal. Las presiones por debajo de la atmósfera se conocen como presiones de vacío y se miden mediante medidores de vacío, que indiquen como diferentes entre las presiones atmosféricas y absolutas. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas y se relacionan entre sí mediante presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica y la presión del vacío es igual a presión atmosférica menos presión absoluta. Manómetro. Un manómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o un líquido, como agua, aceite o aire. Un manómetro consta principalmente de un tubo de vidrio o plástico que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua, alcohol o aceite. Para que el manómetro tenga un tamaño manejable se usan fluidos pesados como el mercurio si se anticipa grandes diferencias de presión. Barómetro y presión atmosférica. El italiano Evangelista Torricelli, 1608-1647, fue el primero en probar de manera concluyente que la presión atmosférica se puede medir al intervenir un tipo C espiral tubo torcido, de sección transversal de tubo helicoidal. Dice que la presión en el punto B es igual a la presión atmosférica y la presión en C se puede considerar como cero, puesto que solo hay vapor de mercurio arriba en el punto C y la presión es muy baja con relación al punto de la presión atmosférica, lo que permite ignorarla y obtener una excelente aproximación. Al escribir un balance de fuerza en la dirección vertical se obtiene la presión atmosférica es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Capítulo 2. Energía, transferencia de energía y análisis general de energía. Formas de energía. La energía se presenta de varias formas: térmica, mecánica, cinética, eléctrica y nuclear, cuya suma conforma la energía total E de un sistema y se denota por unidad de masa mediante E y se expresa como E igual a E sobre M. La termodinámica no proporciona información acerca del valor absoluto de la energía total, solo trata con el cambio de esta. Por ejemplo, la disminución de la energía potencial de una roca que cae depende solo de la diferencia de alturas y no del nivel de referencia seleccionado. Es útil considerar dos grupos para las diversas formas de energía total de un sistema macro. Estas son macroscópicas y microscópicas. Las formas macroscópicas de energía son las que posee un sistema como un todo en relación con cierto marco de referencia exterior como las energías cinética y potencial. Las formas microscópicas de energía son las que se relacionan con la estructura molecular de un sistema y el grado de la actividad molecular y son independientes de los marcos de referencia exterior. La suma de todas las formas microscópicas de energía se denomina energía interna de un sistema y se denota mediante U. La energía macroscópica de un sistema se relaciona con el movimiento y la influencia de algunos factores externos como la gravedad, el magnetismo, la electricidad y la tensión superficial. Siguiente.
Algunas consideraciones físicas de la energía interna. La energía interna se define como la suma de todas las formas microscópicas de energía de un sistema. Se relaciona con la estructura molecular y el grado de actividad molecular y se puede considerar como la suma de las energías cinética y potencial de las moléculas. Energía mecánica. La energía mecánica se define como la forma de energía que puede convertir completamente en trabajo mecánico, de modo directo, mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal. El trabajo de flujo se expresa en términos de las propiedades del fluido y es conveniente considerarlo como parte de la energía de un fluido en movimiento y llamarlo energía de flujo. Por lo tanto, la energía mecánica de un fluido en movimiento se expresa como energía mecánica igual a P sobre P más V al cuadrado sobre 2 más G por Z. Siguiente. Transferencia de energía por calor. El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior debido a una diferencia de temperatura. El calor es la energía de transmisión y se reconoce solo cuando cruza la frontera de un sistema. Transferencia de energía por trabajo. La energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado en forma de calor o trabajo. Entonces, si la energía que cruza la frontera de un sistema cerrado no es calor, debe ser trabajo. El trabajo es la transferencia de energía relacionada como una fuerza que actúa a lo largo de una sustancia y se nota como kilojoule. El calor y el trabajo son cantidades direccionales y requieren de la magnitud y dirección. La primera ley de la termodinámica, conocida también como el principio de la conservación de energía, una consecuencia importante de la primera ley es la existencia y definición de la propiedad energía total E, considerando que el trabajo neto no es el mismo para todos los procesos adiabáticos de un sistema cerrado. Entre dos estados determinados, el valor del trabajo neto debe depender únicamente de los estados iniciales y finales. El principio de conservación de la energía se expresa como el cambio neto o disminución, aumento o disminución de la energía total del sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso. Capítulo 4, 4.1, trabajo de frontera móvil. Relacionado con motores o compresores reales, no se puede determinar de forma precisa a partir de solamente un análisis termodinámico, porque el émbolo comúnmente se mueve a muy altas velocidades, lo cual dificulta que el gas interior se mantenga su equilibrio. Un proceso de cuasi equilibrio es el que sigue muy de cerca los motores reales. En particular, cuando el émbolo se mueve a velocidades bajas, se observa que el trabajo producido por los motores es un máximo y que el que entra a los compresores es un mínimo. Cuando se emplean procesos de cuasi equilibrio en lugar de procesos sin cuasi equilibrio, considere gas encerrado en el dispositivo del cilindro émbolo. El trabajo de frontera en la forma diferencial es igual al producto de la presión absoluta y el cambio diferencial en el volumen del sistema. Balance de energía para sistemas cerrados. Para un sistema cerrado que experimenta un ciclo, los estados inicial y final son idénticos. Por lo tanto, esta es la ecuación. Entonces, el balance de energía para un ciclo se simplifica a esta ecuación también, que es E de entrada menos E de salida, o entrada que va a ser igual a E de salida. Al observar que un sistema cerrado no tiene que ver con ningún flujo másico que cruce sus fronteras, el balance de energía para un ciclo se puede expresar en términos de interacciones de calor y trabajo, como se observa aquí en la ecuación. Las relaciones de balance de energía o la primera ley expresadas anteriormente son de naturaleza intuitiva y son fáciles de usar cuando se conocen las magnitudes y las direcciones de las transferencias de calor y trabajo. Sin embargo, al efectuar un estudio analítico general o resolver un problema relacionado con una interacción desconocida de calor o trabajo, es común usar la convención de signos de termodinámica clásica y suponer que el calor se transferirá al sistema en la cantidad Q, así como el trabajo se realizará el sistema en la cantidad W. Calores específicos. El calor específico se define como la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. En general, en termodinámica, el interés se centra en dos clases de calores específicos.
calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Una es que son relaciones, propiedades y como tales son independientes del tipo de proceso, por lo tanto son válidas para cualquier sustancia que experimenta cualquier proceso. La única relevancia que tiene en relación con un proceso a volumen constante es que corresponde a la energía transferida hacia un sistema durante un proceso a volumen constante por unidad de masa por cada grado que aumenta la temperatura. Energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales. Hay tres formas de determinar los cambios de energía interna y entalpía por gases ideales, mediante los datos tabulados de U y H. Esta es la forma más sencilla y exacta cuando están fácilmente disponibles las tablas, por medio de las relaciones CB o CP como una función de la temperatura para después llevar a cabo las integraciones. Esto es muy inconveniente para cálculos manuales, pero bastante deseable para cálculos por computadora. Con el empleo de calores específicos promedio, esto es muy simple y de hecho muy conveniente cuando se encuentran disponibles las tablas de propiedades. Los resultados que se obtienen son razonablemente exactos si el intervalo de temperatura no es muy grande. Energía interna, entalpía y calores específicos de sólidos y líquidos. Al igual que los gases ideales, los calores específicos de sustancias incomprensibles dependen solo de la temperatura. Aquí podemos ver la ecuación. La variación de calor específico con la temperatura se debe conocer antes de llevar a cabo la integración si se emplea la definición de entalpía y observando que constante, la forma diferencial del cambio de entalpía de sustancias incomprensibles se determina mediante derivación. Conservación de la masa. Siendo uno de los principios fundamentales de la naturaleza, la masa es una propiedad conservada y que no puede crearse ni destruirse durante un proceso. Sin embargo, la masa m y la energía E se pueden convertir entre sí según la fórmula propuesta por Einstein. La cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se denomina flujo másico, que se denota mediante m. El punto sobre un símbolo se usa para indicar la rapidez de cambio respecto al tiempo, como se explicó en el capítulo 2. Tanto delta como D se usan para indicar cantidades diferenciales, pero delta por lo general se emplea para cantidades como calor, trabajo y transferencia de masa, que son funciones de la trayectoria y tienen diferenciales inexactas, mientras que D se utiliza para cantidades, propiedades, que son funciones de punto y tienen diferenciales exactas. Trabajo de flujo y energía de un fluido en movimiento. A diferencia de los sistemas cerrados en los volúmenes de control, el flujo de masa a través de sus fronteras y se requiere para introducirla o sacarla del volumen de control. Ese trabajo se conoce como trabajo de flujo o energía de flujo y se requiere para mantener un flujo continuo a través de un volumen de control. A fin de obtener una relación para el trabajo de flujo, considere un elemento de fluido de volumen B, como el que se muestra en la figura 11. El fluido corriente arriba fuerza inmediatamente a este elemento de fluido a entrar al volumen de control. Por lo tanto, se puede considerar como un émbolo imaginario. Es posible elegir el elemento de fluido lo suficientemente pequeño para que tenga propiedades uniformes en todas partes. Análisis de energía de sistemas de flujo estacionario. El flujo estacionario está definido como un proceso durante el cual un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Es decir, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en cualquier punto permanecen constantes durante todo el proceso. Estacionario quiere decir ningún cambio con el tiempo. Durante un proceso estacionario, el contenido de energía total de un volumen de control permanece constante. Por lo tanto, el cambio en la energía total del volumen de control es cero. Algunos dispositivos ingenieriles de flujo estacionario. En esta sección se describen algunos dispositivos comunes de flujo estacionario y se analizan algunos aspectos termodinámicos del flujo que pasa por ellos. Toberas y difusores. Se utilizan generalmente en motores de propulsión como reacción, cohetes, vehículos espaciales e incluso en mangueras de jardín. Una tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión. En cambio, un difusor es un dispositivo que incrementa la presión de un fluido al desacelerarlo. Turbinas sin compresores. La turbina es el dispositivo que impulsa el generador eléctrico y los compresores son dispositivos que se utilizan para incrementar la presión de un fluido. Análisis de procesos de flujo no estacionario. Algunos procesos comunes de flujo no estacionario son, por ejemplo, la carga de recipientes rígidos desde las líneas de suministro, la descarga de un fluido desde un recipiente presurizado, la propulsión de una turbina de gas con aire a presión almacenado en un gran contenedor,
el inflado de neumáticos o globos, incluso la cocción de una olla de presión ordinaria. A diferencia de los procesos de flujo estacionario, los procesos de flujo no estacionario comienzan y terminan en algún momento finito en lugar de continuar indefinidamente. Por lo tanto, en esta sección se abordan los cambios que ocurren en algún intervalo de tiempo en lugar de las tasas de cambio, cambios por unidad de tiempo. En algunos aspectos, un sistema de flujo no estacionario es similar a un sistema cerrado, excepto porque la masa dentro de las fronteras del sistema no permanece constante durante un proceso. El balance de masa para cualquier sistema que experimenta algún proceso se puede expresar como, podemos anotarlo aquí,